Hola, soy Estefanía Pozo, directora de Buenos Aires Herald, y los invito a ver esta conversación entre Leandro Sicarelli y Milagro Gismondi sobre los desafíos que tiene la economía argentina después del 10 de diciembre. Este evento lo organizamos de manera conjunta entre Buenos Aires Herald y La Maquinita. Espero que lo disfruten. Y agradecemos a La Maqui por habernos invitado a participar de este evento, que es Máquina de Ideas, que la verdad es que nos parece una conversación fundamental, y en esta edición en particular, me presento antes para quienes no saben quién soy. Mi nombre es Estefanía Pozo, soy periodista especializada en economía y finanzas, dirijo el Buenos Aires Herald, que es un diario histórico que se escribe en inglés sobre Argentina, y en particular los desafíos que nos gustan enfrentar como redacción es a contar las noticias de Argentina de una manera plural y siempre haciendo honor al derecho a la información de todas las personas, teniendo en cuenta justamente la diversidad de voces. Entonces nos invitaron a Máquina de Ideas los chicos de La Maqui y dijimos sí, buenísimo, nos encanta poder tener algunas conversaciones, y en esa conversación dijimos, bueno, ¿sobre qué hacemos? Y por supuesto que en Argentina básicamente ser periodista de economía es como ser cronista de un conflicto territorial. No lo voy a llamar guerra, pero es más o menos, hay que ponerse el casco y hacerle frente a muchas noticias. Entonces dijimos, la verdad es que en esta coyuntura, por supuesto que a nivel electoral es uno de los temas principales. De hecho, se enfrentan en esta contienda el ministro de Economía y un economista que justamente hizo gran parte de su fama o su carrera en los medios hablando sobre economía, o sea que la economía es central. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar después del 10 de diciembre? Pensándolo desde esta semana, ¿no? Que es definitivo, y en breves ya vamos a saber quién va a estar a cargo de tomar las decisiones en Casa Rosada. Así que en esta conversación dijimos a quién podemos invitar, y entonces dije, bueno, me parece que estamos en una época haciéndole honor además a esta idea del Herald, a este compromiso editorial del Herald de ampliar todo lo posible y encontrar toda esa información. Dijimos, bueno, invitemos a personas que tengan distintas miradas, distintas perspectivas analíticas, para ver cuáles son las preguntas con las que nos quedamos, o por lo menos cuáles son las cosas que estamos mirando para después del 10 de diciembre. Entonces, Leandro Sicarelli, ustedes seguramente lo conocerán, es el autor, el host, el presentador de un podcast, FMI, que juega con el fondo, porque es financiero, monetario e irreverente. Me gusta la combinación. Y además es miembro del Centro de Economía Política Argentina. Y tenemos a Milagro Gismondi, que también es economista, formó parte de los equipos de la provincia de Buenos Aires y de Nación cuando Hernán Lacunza estuvo tomando las decisiones en ambos equipos, ¿no? Formaste parte de su equipo. Así que con esta presentación lo que les voy a proponer es lo siguiente. Preguntas que ustedes tengan, les dieron un papelito a la entrada, vayan anotando todas las preguntas que se les ocurran. Después, al final, lo que vamos a hacer es receptar todas esas consultas que haya. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un ratito a cada uno a Milagros y a Leandro sobre cuáles son los desafíos que piensan ellos, y después vamos a seguir dialogando sobre esto. Así que inicialmente, ¿quién prefiere? ¿Quieres que arranque? Empieza Milagros. Gracias, Estefi. Como dijo ella, mil gracias por venir. La verdad que ella me convocó antes de las elecciones generales. No fueron antes de las PASO, ¿no? Fue post-PASO, sí. Pero antes las generales, o sea que no se sabía cómo iba a ser este 14 de noviembre. Pero dije que sí básicamente porque pensar en los desafíos de la economía argentina es algo que me gusta debatir, y me encanta que haya tanta gente que quiera pensar esos desafíos de la economía argentina, que van a estar el 10 de diciembre, pero en realidad están hoy, estuvieron ayer, y tenemos que tomarnos el tiempo de pensar esos desafíos. más allá de después de lo que surja en la conversación y que podamos debatir y las preguntas de ustedes,
a mí me gusta estructurar mi cabeza de alguna forma, y cuando veía el título de qué desafíos enfrenta la economía argentina en el 10 de diciembre, pensaba en 3 grandes bloques de desafíos. Por un lado, lo que para mí es más importante, pero también lo podemos debatir, que tiene que ver con los desafíos más estructurales. Y tiene que ver con que en realidad, aunque estamos con cuánto cerró el dólar ayer y qué va a pasar mañana, la realidad es que hace 80 años que Argentina solamente 3 veces creció 5 años seguidos. O sea, somos un país muy, muy volátil, somos los países más volátiles y de menor crecimiento, no solamente de la región, sino del mundo. Y eso, la inflación, digo, ¿no? También de los últimos 80 años, solamente 13 años tuvimos inflación de menos del 5%. Todas obviedades, digo, que por ahí no se las tengo que decir, pero que cuando uno analiza el resto del mundo, no funciona así. Entonces, claramente tenemos desafíos estructurales que para mí son los principales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tratar de entre todos realmente, y por eso estas conversaciones sirven y mucho, pensar cómo vamos a hacer para que funcione distinto este país. Y ahí ya no es solamente la dirigencia política, es el periodismo, es la dirigencia empresarial, son los sindicatos. Tenemos que, y lograr esos consensos es mucho más difícil. Después hay desafíos más coyunturales. Entonces, seguramente hayan escuchado hablar de la bomba del Elix o no, de cómo salimos del cepo, la herencia de Massa ministro a Massa presidente si termina siendo, o a Milei presidente si termina siendo. O sea, bien los desafíos que va a tener el próximo presidente el 10 de diciembre, que tienen que ver, por supuesto, con lo estructural, pero que es cómo administramos esta inflación que está corriendo a más del 200%, digo, como síntoma. En realidad las causas son más fuertes. Y después, desafíos más específicos, que a mí me aburre un poquito más hablar, pero si quieren podemos hablar también, que son los inherentes a cada candidato. Obviamente, la economía política de cada candidato va a ser diferente. El Congreso para un Massa presidente va a ser mucho más amigable, digo, tiene más fuerza en el Congreso que para un Milei presidente, y eso también va a cambiar y van a ser desafíos inherentes a los candidatos. A mi modo de ver, como que ese triángulo que me imagino yo con desafíos bien fuertes en la base de esto, ¿no? Los estructurales, que son los que creo que sí tenemos que pensar, está invertido. En las últimas semanas hablamos mucho más de los candidatos, alguito de la bomba del Elix. Hoy, por ejemplo, se habló si se iban a pagar o no los próximos vencimientos, y mucho menos de cómo volvemos a crecer, cómo generamos empleo, las exportaciones van a poder darse o no. Y no damos discusiones que a veces son difíciles, como, no sé, no se genera empleo, y entonces ahí empiezan las discusiones donde no nos ponemos de acuerdo, porque si decís algo de las leyes laborales, te dicen, bueno, querés una reforma laboral, flexibilización. Desde el otro lado, digo, son las discusiones que generalmente, las de los cambios estructurales, que más se ideologizan, ¿no? Están quienes piensan que para exportar hay que también importar necesariamente, y hay quienes creen, no, hay que vivir con lo nuestro. Digo, ahí es donde empiezan las diferencias más profundas. Y yo creo, y lo pienso, hasta hace pocos meses estuve trabajando en realidad en la posibilidad de un plan de gobierno desde otro espacio político que hoy ya está corrido de la contienda electoral, y para mí era el mayor desafío, no era el técnico, no era que si subíamos o no la tasa de interés el primer día. El verdadero desafío era ver si toda esta sociedad, estos dirigentes empresariales, políticos, sindicales y demás, entienden que funcionando así no vamos vamos a seguir repitiendo esto que termina con 40% de pobreza, ¿no? Digo, este 40% de pobreza es reflejo de más de 80 años de no ponernos de acuerdo, o por ahí ponernos de acuerdo, pero a mi modo de ver, y ahí está para discutir, en recetas que hasta ahora no nos dieron solución. Entonces, de nuevo, si tengo que pensar, los desafíos grandes son los estructurales. Hay un desafío más inmediato de estabilización y un desafío que en realidad deja de ser relevante para la discusión a partir del lunes. Así que si quieren podemos discutir algo de cómo veo a uno u otro candidato, cómo lo vemos, pero vamos a gastar un poquito más de tiempo porque el lunes vamos a tener una incógnita menos. Por mi parte ya estoy en la introducción, Lea. Bueno.
No, coincido bastante. Yo me hice unos machetes, pues. La coyuntura está tirana. Me anoté unas cosas. No, primero, gracias por la invitación. Un placer compartir acá. Están con la colega. Lo primero que voy a decir es que el título era algo así como Desafíos a partir del 10 de diciembre. Y lo primero que pensaba cuando vi el nombre de la charla es, bueno, por fin una charla en Argentina donde podemos hablar del largo plazo, ¿no? Esto está funcionando muy mal. De verdad, hace bastante tiempo que no hablamos de 20 días vista, lo cual es un delirio y habla de en parte cómo viene funcionando la cosa. Hoy tuve una charla con una empresa y las preguntas eran, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo mañana? Le digo, el domingo. No, mañana. Queremos saber mañana, pues tenemos un problema que tenemos... Desarmo el FCI, tenemos pongo liquidez, todo money market, ¿qué tenemos hago? todo en un money market, no sabemos qué va a pasar mañana. Digo, bueno, no sé qué va a pasar mañana. Lloverá, no sé, el clima es lo máximo que te puedo decir. Digo, no puede funcionar así. Bueno, las empresas están así. Ni que hablar lo que me contaron de cuando tuvieron que ir a comprar insumos. Digo, las cosas que están pasando es terrible. Y bueno, ¿por qué funciona la economía así? Bueno, porque perdió todo tipo de ancla. La economía argentina, yo sé que cuando uno dice ancla en general, son todos mal pensados en Argentina y ya empiezan a pensar en el tipo de cambio. Digo, claro, anclar, el tipo... No, ni siquiera estamos hablando de un ancla nominal. Lo que le falta a la economía argentina es un ancla de tipo estructural. En algo que es un ancla estructural, yo siempre uso un ejemplo que es el mismo, digamos. Por ejemplo, la ley de convertibilidad podría funcionar como un ancla estructural. ¿Bien? Es algo que está ahí y que todos sabemos que esto no se va a terminar de desmadrar porque está eso. ¿Bien? Hoy la Argentina no tiene ningún tipo de ancla estructural porque no tiene programa económico, porque no tiene programa financiero, porque no tiene programa monetario, porque no tiene una autoridad monetaria independiente que sea creíble. ¿Cuál es el único ancla? Digo, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué no explotó ya? Y bueno, daría la sensación de que el único ancla es masa en términos políticos y que es un ancla que te sirve para llegar al 19 y ver el resultado de la elección y nada más, digamos. A partir del 20 en la Argentina va a haber que empezar a hacer una serie de cosas, muchas de ellas no son muy amenas para la política, por eso coincido totalmente con el diagnóstico de que, y me gustó cómo lo planteaste, yo lo vengo planteando medio parecido, en el sentido de decir, yo voy a votar a Massa y ojalá que gane y está buenísimo, pero digo, la duda que me queda es si él entiende que esto así no puede seguir un día más. Digamos que todos los resortes de la economía argentina están puestos en ver cómo llegamos con esta mediocridad y este desastre hasta el 19. ¿Bien? Porque en parte lo que queremos saber es cuál es el resultado electoral, a quién le toca gobernar, y a partir del 20 hay que empezar a hacer una serie de cosas. ¿Bien? Punteo rápido, digo, no es que sea fácil, es muy difícil. De hecho, ella debe haber estado trabajando un montón con un montón de profesionales que de por dónde viene sé que trabajan muy bien y deben haber hecho un gran trabajo. Lamentablemente quedó en el camino, pero nunca se sabe. Sí. Nunca se hizo un plan económico para Argentina tan acabado para un no presidente. Bueno, eso es la tragicomedia en la que vivimos siempre. Pueden mandarlo igual. Sí, yo creo que lo van a recibir igual. No deja de ser un PDF. Es un bien público, sin duda. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué son esta serie de cosas? En realidad hay dos grandes cosas para hacer, porque a mí siempre me gusta diferenciar entre lo que es un programa económico y un plan de estabilización. Yo creo que Argentina tiene un problema de nominalidad muy serio, digamos, la inflación es un problema en sí, y el tipo de régimen inflacionario que tiene Argentina, voy a decir una obviedad, pero digo, es un régimen de inflación muy particular porque tiene la complejidad de que no se resuelve solo. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? En Estados Unidos viene un shock de petróleo y si no se desancla nada, el shock pasa y se resuelve solo. Bien, uno lo va a ver 12 meses porque la medición interanual, pero cuando ves la intermensual, pasa el shock y volvés a los niveles de inflación normal. Así es como funciona. Bueno, la inflación argentina no funciona así. La inflación argentina, cuando hay tanta nominalidad, es como endógena a sí misma. ¿Bien? La nominalidad cobra vida. Entonces, para la inflación hay que hacer algo puntual. ¿Bien? Podría ser un spot publicitario. Para la inflación, plan de estabilización. ¿Bien? Lo que hay que buscar ahí, ¿qué es un plan de estabilización? Bueno, es una especie de acuerdo nacional en donde lo que hacemos es corregir los precios relativos. ¿Bien? Buena parte de por qué esta macro no está funcionando es porque tenés todos los precios al revés. ¿Bien? Tenés el dólar acá, los salarios acá, las tarifas acá. Entonces, hay que corregir el set de precios para corregir todos los incentivos de la economía y que esto pueda funcionar de una manera un poquito más normal. ¿Bien?
Y la verdad que en general los planes de estabilización vienen con corrección de precios relativos, alguna especie de congelamiento, ¿bien? O sea, la onda es, vos tenés una foto que no te gusta, tenés todo desordenado, bueno, haz una cosa, ordená, sacá la foto, dejamos esa foto unos meses y después vemos cómo la vamos desarmando para volver a la normalidad. Eso lo que te permite es cambiar de régimen de inflación. Para estas inflaciones hay que hacer eso. ¿Bien? Es una receta de un manual por ahí un poquito más heterodoxo en materia de planes de estabilización, pero no es ninguna locura, es lo que hicimos en los 80 y los resultados a corto plazo de hecho fueron muy buenos, es lo que hizo Israel, bueno, el ejemplo que ya deben haber escuchado en los medios, bueno, es eso, ¿bien? Pero eso no es todo, digamos, eso simplemente para atacar el fenómeno de nominalidad puntualmente. Aparte de eso hay que acompañarlo con un programa económico, ¿bien? Que podría funcionar, si se quiere, como un ancla estructural, como podría haber sido el programa con el fondo, ¿bien? Si el programa hubiese sido más sensato, si nuestros funcionarios en vez de ir, de firmar A y hacer B, hubiesen ido más para el lado de A, por ahí algo se hubiese acomodado un poquito más. Pero bueno, en concreto, acompañado al plan de estabilización va a haber que tener un programa económico. Le podemos poner un montón de cosas, pero tiene que tener por lo menos una trayectoria fiscal, metas cuantitativas, digamos. Una cosa interesante de lo que nos deja el acuerdo con el fondo es que para los analistas, no es que por analistas, sino que cuando uno va a asesorar a una empresa o asesorar a un sindicato que tiene que tomar decisiones, al vos tener criterios cuantitativos, de alguna manera tenés un norte. Che, ¿y qué va a pasar dentro de 3 meses con tal cosa? Y vos decís, bueno, mirá, dado que la meta fiscal le falta tanto margen, yo creo que probablemente en los próximos meses veamos un poquito de retracción del gasto. Bueno, cuando una economía tiene esos parámetros es más fácil proyectar y es más fácil para las empresas tomar decisiones, para los sindicatos negociar paritaria. Digo, por eso, como ancla estructural, Argentina lo que tiene que armar es un bendito programa económico, con un programa fiscal, un programa monetario que se encargue de conseguir las fuentes de financiamiento. Básicamente el programa monetario hoy es dejar de emitir. Un programa fiscal que tiene que ser y llegar al equilibrio lo antes posible, el equilibrio fiscal. Si hay superávit fiscal a mediados de 2024, mejor aún. Y un programa financiero que te permita financiar ese programa fiscal, que si está bien hecho no va a requerir mucho financiamiento. Eventualmente ahí podremos avanzar en hacer algo con las LELIQ, que para mí tampoco lo podemos discutir. Para mí las LELIQ no son una bomba y no creo que haya que hacer mucho. En tanto y en cuanto vos hagas todo lo demás deberes, buena parte se te soluciona solo y otra parte podés hacer algo. Y finalmente en lo financiero, la pata externa, ¿no? Porque ahí sí tenés un problema de financiamiento, tenés un problema porque tenés que pagarle al Fondo Monetario, queda el último tramo, la verdad no es nada grave, pero a como estás hoy, menos 10 de reserva neta, la verdad que cualquier cosa es grave. Queda la deuda con los bonos privados, que tampoco es mucho, pero también es bastante grave, y queda el balance del Banco Central, que es en realidad lo primero que tenés que recomponer. Argentina, en el mediano plazo, si todo sale bien, debería ir un escenario de reservas netas negativas de menos 5.000 en el mejor de los casos, para ser optimista. Porque buena parte de todo el giro de reservas empieza a encontrar un limitante en los depósitos en dólares de la gente. ¿Bien? Entonces hoy estás con lo último. ¿Bien? Si esto sigue avanzando, en algún momento la gente se va a dar vuelta, va a empezar a pedir los depósitos, eso va a ser sistemático y ahí vas a tener un problema grande de liquidez que puede terminar muy mal políticamente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a partir del 10 de diciembre como conclusión? Hay que ponerse a gobernar. Y ponerse a gobernar significa trabajar de manera seria, hacer programas, juntar equipos técnicos, proyectar, traer metas cuantitativas, pensar en temas 1, pensar en escenario A, en escenario B, en escenario C, si nos sale bien, si nos sale más o menos, si nos sale mal, plan A, plan B, plan C, y rezar también que llueva un poco, digamos, sí. Porque en el medio hay que llegar hasta la gruesa, el trigo viene mal y no sabemos cómo va a venir la gruesa del año que viene. Pero bueno, como ahora coincido totalmente, creo que hay una pata política y civil y social de todo este embrollo que hay que resolver también, porque la verdad es que tienen que estar adentro los empresarios, tienen que estar adentro los sindicatos, hay que hacer un gran acuerdo nacional, que no, es un lema, ya está como bastardeado, o como era con plan integral, que también lo bastardeaban, pero digo, es que hay que hacer un plan integral, ¿cómo querés que le digan? Si es eso lo que tienen que hacer. Es que sin duda, y retomando lo que decías, es el plan de estabilización en algún punto ataca lo que yo decía, estos desafíos más coyunturales, ¿no? Es justamente la nominalidad, la deuda con los importadores también, en definitiva, la deuda comercial con los importadores. Eso tiene que ser el corazón del plan de estabilización. Pero después tenés
un plan de crecimiento que también va estardeado, ¿no? Digo, es como que más de una vez hablamos de un plan de desarrollo que después no se da. Para mí ahí el mayor desafío político, pero también social, es esto de, él lo dijo bastante al pasar o rápido, esto de superávit fiscal o llegar a cero en 2024, no es nada fácil. Digo, en los últimos 60 años solamente 6 tuvimos resultado fiscal positivo. Evidentemente tenemos, o sea, siempre cuando dicen Argentina tiene un tema cultural con el dólar, no, tenemos un tema cultural con gastar más de lo que nos ingresa. Ese es nuestro tema cultural. Y con eso entonces arrastramos un montón de problemas, pero tal cual, yo creo que lo que se empieza a ver a partir de la semana que viene es ver si hay conciencia de estos problemas o no, ¿no? Digo, es entendible la economía de los últimos 2 meses, siendo ministro y candidato y demás, es hasta entendible. Después podemos justificar o no algunas medidas, pero es entendible. Ahora, post del 20, yo espero lo mismo que él y celebro que estemos esperando lo mismo, porque realmente, digo, si no vamos a volver a esto de, no sé, llegar a las elecciones de medio término. Y si llegar a las elecciones de medio término te pueden incluso alcanzar, o sea, si solamente hacemos un plan de estabilización, puede llegar a alcanzar para bajar algo la inflación. Pero para volver, ¿qué? A un 6, 7% mensual, 5%, eso no te baja la pobreza, digo, eso no baja en serio o no mejora en serio la calidad de vida, no te mete en un sendero de crecimiento, no incentiva inversiones. Entonces, el desafío es ver si hay conciencia de que la realidad es un plan de estabilización integral. ¿Y por qué integral? Porque nosotros, por ejemplo, lo veíamos como que necesariamente tenías que hacer una reforma de desregulación o de simplificación normativa. Porque nosotros entendíamos que también hay un costo argentino que no es solamente el tributario. Entonces, y que si vos das la señal de sí, bajo el déficit fiscal el año que viene, ¿no? Porque sigo ajustando ciertas cosas y demás, pero no doy la señal de que entendí que tenemos que funcionar distinto y que todos entendemos que tenemos que funcionar distinto. Y por eso también meto a los empresarios con entender que no hay que ir a pedir tu propio dólar, ¿no? Que ahí empieza, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Digo, ¿por qué los empresarios piden? Porque ya hay 18, bueno, yo quiero el número 19 y quiero el dólar limón. Digo, y así cada uno de nosotros lo va a ir pidiendo. Digo, si no entendemos que necesitamos una macroordenada, que con una macroordenada hay muchas chances de crecer, pero si no, es más complicado. El desafío yo lo veo muy fuerte por esto, porque va a ser otro nuevo plan llegar. Y en ese plan llegar, va quedando gente afuera indefectiblemente. Pensaba mientras los escuchaba que hay una cara doble de la política económica, que es justamente política, ¿no? Y hay mucha dificultad, y lo estamos viendo particularmente en esta coyuntura electoral, que el sistema político argentino parece no haber encontrado estos acuerdos y que eso generó mucha frustración y se tradujo en una candidatura específica que desafía la convivencia democrática en Argentina, porque, bueno, tiene algunas propuestas más allá de lo económico, desde lo, diríamos, simbólico, lo cultural y en materia de derechos, muy desafiante, ¿no? Y que expresa un poco esta molestia. ¿Coinciden con este análisis? ¿Les parece que no? ¿Y qué les pasa a ustedes o qué les pasó desde sus propios espacios políticos en esta imposibilidad de diálogo de distintos sectores que por ahí a nivel personal hay buenas ondas, pero a nivel institucional se hace muy complejo? A ver, si el candidato no era Massa, lo votaba Larreta, así que no, yo lo dije en el podcast, creo, abiertamente. Pasa que, bueno, después apareció Sergio y... ¿Y a Bullrich, por sí o por no? En un balotaje, por sí o por no. Por sí o por no, a Bullrich. O sea, digamos... Entonces... y en un balotaje, sí, muy probablemente hubiese terminado votando a Bullrich. Sí, ya me había hecho la idea, de hecho. A ver. Dice decir algo Sí, que no quería no, decir. pero no, más allá de eso, pensaba en lo anterior, digo, más allá de lo social o lo político, digo, en lo económico, digo, la verdad que rompe las reglas del juego. Rompe todas las reglas del juego porque pone la pelota tan arriba, puntualmente con el proyecto de dolarización, por ejemplo, que destruye todo tipo de ancla, llamémosle en el sentido más light de la palabra, porque ancla no hay,
Pero digo, si vos tenías alguna especie de posibilidad de construir un relato de que después de las elecciones empezabas a trabajar de manera seria con un equipo económico, a ordenar esto y la convergencia y que el plan integral y que no sé, y que qué sé yo, cuando el candidato opositor lo que propone es una dolarización, cuando literal el Banco Central tiene menos 10.000 millones de dólares de reserva y estamos hablando de qué vamos a hacer con 10 puntos del PBI que tenemos en LELIX, digamos, eso es, y en la propuesta del tipo es dolarizar, digamos, es explosivo. Entonces eso es lo que hizo durante todo este proceso, es quitar todo tipo de anclas. Si quedaba alguna mínima esperanza de que en algún momento algún argentino razone y diga 1.100 pesos el dólar es un delirio, si quedaba algún tipo de duda de eso, el candidato opositor, con la campaña que hizo, la despejó. Y eso complicó mucho las cosas. La verdad que fue complejo. Y con esto no le echo ni la culpa de nada. Digo, entiendo al argentino que pagó 1.100 pesos un dólar, por más que hoy se haya, no debe estar acá, pues se suicidó, pero digo, más allá de eso, porque mañana puede estar mucho más caro y porque para hacer lo que el candidato quiere hacer, los precios relativos tienen que correr muchísimo. ¿Bien? Y de vuelta, si querés un poco más desde la perspectiva política y como autocrítica, digo, esto no es culpa de Milei. La verdad es que en cualquier país de ingreso medio como Argentina, un tipo que propone dolarizar la economía en la situación en la que está Argentina, tendríamos que estar todos riéndonos de él, tendría que haber sacado 3% y hubiese sido un chiste que no quedó. Digo, la verdad es que con este desastre que hicimos los últimos 4 años, caló hondo el discurso. Y la verdad es que hoy el tipo te dice, mira, voy a dolarizar sin dólar, esto va a ser un desastre. ¿Y qué le podés decir del otro lado? No, defendamos el peso. ¿Qué peso? Es muy difícil. Entonces, sí, creo que hubiese sido mucho más ameno, mucho más centrado volver a discutir un proyecto de país por ahí con Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay que respetar el voto de la gente. Si evidentemente el castigo por haber hecho un mal gobierno los 4 años estos y una mala oposición los 4 años estos Juntos por el Cambio, la gente votó esto y es lo que corresponde. Pero sí, complejizó mucho. La verdad que te las paso y las generales, de alguna manera estuvimos un poquito más calmos, pero la prepaso y los días posteriores a la elección, muy complejo, porque aparte, buena parte de lo que estamos diciendo es, el modelo está absolutamente agotado. Entonces llega un Banco Central totalmente desgastado, sin ningún tipo de poder de fuego, un tesoro quebrado, y en ese contexto tenés que salir a intervenir el dólar blue, los dólares paralelos, buscar financiamiento, el déficit se te agranda, porque encima cuando empezaste a corregir un poquito el gasto, que por la fórmula se corrige solo, te baja 70 puntos nominalmente la recaudación de derechos de exportación, porque tenés la sequía más grande de la historia. Es difícil, la verdad que es difícil. Cuando aflojó un poco empezaron a aparecer los errores no forzados, porque la campaña y los 2 meses de elección, que hay que ganar la elección. Entonces, bueno, es una conjunción de cosas que naturalmente van a salir mal. Como bien decía ella, lo podemos tolerar hasta el 20, el ancla está hasta el 20 y creo que la sociedad en parte votó considerando de que es hasta el 20. Si el 21 es feriado, no, el 20 es feriado, perdón, si el 21 no vemos una señal clara hacia dónde vamos a ir y ese horizonte al que queremos ir es un horizonte de cambio, de ordenamiento macroeconómico, de pautas claras, de metas cuantitativas y demás, repito, si no es eso, insisto, otra cosa que ella dijo, por ahí llegás a la elección, coincido totalmente, por ejemplo, una cosa que va a pasar, gana Massa el 21, los bancos empiezan a prestarle de vuelta al Tesoro. Y ya empezó de vuelta la rueda. Che, pero el déficit tal vez no hace falta bajarlo si volvemos a conseguir el financiamiento. Entonces, ese desafío va a estar. O sea, acá lo que hay que conseguir es un equipo económico y voluntad política para hacer los cambios que hay que hacer. Y repito, algunos son dolorosos y en términos políticos son muy costosos. Cuando decimos nosotros corrección de precio relativo, la verdad que en la corrección de precio relativo hay una devaluación. La verdad que, y ni siquiera chica. Ya a esta altura una devaluación significativa. No tiene que ir a 1000, pero digo, por lo menos el centro real de ese corredor entre el blue y el oficial tiene que ir. Entonces, bueno, hay políticos dispuestos a hacer eso. Hay un equipo económico para hacer un programa que evite que esa devaluación genere muchísimo más daño. Están los equipos técnicos, está ese programa. Bueno, lo sabremos el 21, pero no hay mucho más tiempo. Sí, y en línea con lo que preguntabas, es cierto, no sé si lo volví a aprender, ahí está. Digo, a mí me gusta correrme bastante de la coyuntura y es esto, son muchos años que venimos con esta crisis, ¿no? Digo, entonces, porque, digo, obviamente tuvimos los años después del 2003 al 2007 mejor, etcétera, pero venimos arrastrando desde el 2001. Cuando uno ve el gráfico de pobreza, en cada crisis el piso de la pobreza es más alto.
Entonces, también es respuesta a eso, no es respuesta solamente, porque vos decías los últimos 4 años, que digo, yo me divierto un rato hablando de, no me divierto, ¿no? Pero digo, podría estar un rato hablando de los errores de estos últimos 4 años, pero me parece que más que eso, o sea, venimos con una economía que hace muchísimos años acumula estas distorsiones. Eso nos hizo acostumbrarnos incluso a esto, que haya cosas que no nos las planteemos, o sea, no estemos pensando, cuando se habla del gasto público recién ahora, y es una de las cosas que yo le doy la venia a Milei, de decir, bueno, pudiste hacer calar hondo un mensaje que a nosotros nos costaba mucho más desde Juntos por el Cambio, ¿no? De decir, este gasto público es infinanciable. Después con eslóganes, con 15 puntos de reducción del gasto, cuando el total del gasto de la Argentina son 20 puntos la parte nacional. Digo, con cuestiones que a mí eso es lo que más ruido siempre me hizo, que a mí me gusta, como les decía antes, discutir los desafíos más de largo, estructurales, donde nos podemos poner de acuerdo o no, con cualquiera de estas salas, no solamente con Leano o Steffi, y sin embargo, digo, son los que creo que tenemos que discutir. Me parece que no se discutió eso en la campaña, no se discutió eso hace 6 meses que estamos discutiendo de economía todos los santos días y nunca discutimos si realmente se puede seguir con la lógica de vivir con lo nuestro o no. Digo, no se discutió, salvo revoleo de eslóganes, si podemos seguir con estas mismas leyes laborales cuando más de la mitad hoy por hoy de lo que es la fuerza laboral son independientes o son informales. Digo, me parece que ahí, más allá de la ideología de cada uno, tenemos que discutirlo. Discutirlo no es, che, hay que ir por esto, pero tenemos que poder hablar los temas. Para mí es una sociedad bastante adolescente, sociedad, políticos, de nuevo, nos metemos todos en eso, muy adolescente donde hay temas que son tabú. Digo, y me parece que no, a mí lo que más, si vos querés, me dolió del proceso electoral es que no se habló de casi ningún tema en términos adultos, ¿no? Digo, no hablamos en esos términos. Y eso se va a complicar para cualquiera de los dos candidatos. Me parece que va a ser un desafío para cualquiera de los dos candidatos el 20 de noviembre, ¿no? Digo, en realidad el 20 feriado, 21, pero empieza a ser, porque va a tener que empezar a decir verdades, y fue una campaña donde no se habló de verdades. Lo llevo al terreno, lo sigo dejando en el terreno político y después quiero hablar sobre el 21, esas señales que vos decías, el 21 tiene que pasar algo, pero eso se lo voy a preguntar después, a Refantino. Pero sí lo que me parece que lo político es importante y hubo en estas elecciones en particular, por lo menos inicialmente, un corrimiento de 2 de las figuras más polarizantes. Ahora una de ellas volvió a ingresar fuerte en la campaña, que es Mauricio Macri, pero da la sensación de que las 2 figuras más polarizantes hasta este momento habían sido Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Les da la sensación de que un desafío también es poder construir liderazgos que de alguna manera superen no sus espacios políticos, pero sí esos liderazgos que son completamente polarizantes y que lo que puede llegar a permitir es generar algún tipo de puente? ¿Hay algo que vean ustedes en la política también vinculado a cómo dialogamos con esas figuras que son fuertes? Mirá, mi opinión es que a veces como que vemos mucho la foto y como que no pensamos en la dinámica. Para mí ni Macri ni Cristina están jubilados. Creo que para que eso suceda, esto tiene que salir más o menos bien. Y para que esto salga más o menos bien, bueno, nada, para mí hay una opción sola que tiene la chance de que esto salga bien. Ni siquiera es que esa opción significa que vaya a salir bien. Porque la verdad que estamos a la vuelta de la esquina de un escenario como puede ser una victoria de Milei el domingo, un gobierno fallido y un regreso del peronismo en su peor versión, nuestra peor versión. Yo los bromeaba a un amigo de Juntos por el Cambio que va a votar a Milei y yo le decía, tené cuidado porque estás votando a la cámpora en T+1. Porque digo, si esto sale mal, si este experimento sale mal, muy probablemente el electorado vuelva a volcarse hacia una opción más de tipo de centro-izquierda y no vamos a volver con Massa, vamos a volver con... La fórmula va a ser Máximo Delía y el ministro de Economía, el ministro más tibio del gabinete va a ser Moreno. Entonces digo, no, Cristina no está jubilada ni nada por el estilo. O sea, es para jubilar a esas figuras como Cristina y como Macri, esto tiene que salir bien. Lo de Macri es mucho más fácil de explicar.
se jugó un pleno con Milei. Este chico gana el domingo, la choca y a Macri lo van a crucificar. Lo vamos a crucificar todo porque llevó a buena parte del electorado a votarlo, por lo menos lo dijo abiertamente. Son jugadas, digamos, arriesgadas las que hacen. Pero bueno, también pueden salir bien. Para pasar esa etapa, ir a un consenso nacional, a generar acuerdos y que haya nuevo liderazgo, de vuelta, esto tiene que salir más o menos bien. Incluso Milei también, si le sale bien a Milei, también jubila unos cuantos. Probablemente a Massa entre ellos. Y probablemente a Macri también entre ellos. Depende, no sé qué rol jugará Macri en ese gobierno. Pero si hay una opción de más centro-derecha o derecha que logra las cosas que Macri no logró en su gobierno, naturalmente la figura de Macri se va a desgastar. A menos que le juegue de canciller o una cosa así, pero no. Creo que hoy con la foto, la verdad que los dos han decidido jugar de manera estratégica. Creo que los dos juegan en otra liga, claramente, cada uno a su manera. Y hoy con la foto parece que no están, pero la foto cambia muy rápido en Argentina. Hasta hace 5 años Cavallo no podía tomarse un colectivo y hoy da charlas de vuelta en todos lados. Y lo digo para bien, digamos, para mí que dé charlas donde quiera, es un economista al fin y al cabo. Sturzenegger era el tipo del megacanje y hoy yo cuando me dijeron Sturzenegger puede ser el ministro de Milei, me puse contento, ¿bien? Porque no sabía qué podía pasar si no era Sturzenegger. Entonces digo, nada, la política en Argentina se recicla, el nivel es muy bajo, con lo cual no daría por muerto a ninguno. Es muy bajo. Ah, okay. Sí, es muy bajo. No, digo, pues lo repetiste. Sí, bajísimo. Nadie que sea bueno dura más de 10 años en la política, eso es lo que aprendí a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, nada, los liderazgos se reciclan. De vuelta, tiene que salir bien. Por cuestiones etarias, en algún momento esto va a cambiar, pero digo, no la veo tan clara todavía. Sí, coincido en varios puntos también, digo, para no deprimirnos tanto, entonces uno tiene que agarrar algunas cosas. Creo que ciertas elecciones provinciales con nuevos liderazgos, que también lo nuevo no necesariamente es bueno, ¿no? ¿Viste? Tenemos esa cosa de nuevo va a ser bueno, no necesariamente, pero hubo un recambio. Me parece que esa demanda... Digo, después podemos estar más o menos de acuerdo si esa demanda tenía que ser Milei o no, pero hay una demanda de quiero ver caras nuevas, y en eso yo pongo algo de esperanza en que los liderazgos pueden surgir de esta sala, digo, ¿no? Digo, incluso ni bien fue el 30% original de las PASO de Milei, más allá que obviamente tuvo aparato también de los compañeros y debe haber tenido apoyo diverso, la realidad es que digo, fue una fuerza bastante inorgánica, digo, generada mucho por los jóvenes. Después los jóvenes necesariamente eligen bien, mal, bueno, lo discutiremos, pero me parece que esos son fenómenos que tampoco le podemos dar totalmente la espalda, o el recambio en los gobernadores. Parece que hay algo ahí para estar atento. Yo creo mucho, se nota que me gusta bastante lo micro, porque creo mucho, por ejemplo, en ciertos intendentes. Me parece que ahí ves distintas formas de hacer política real, ¿no? En algunos lugares específicos. Cuando mirás para arriba, si no, daría la sensación de que siempre se hace la vieja política, y desesperanza un poco más, ¿no? Por lo que vos decías del nivel. Pero en cambio, a nivel municipales, pongo algo de esperanza en los gobernadores y demás. Bueno, veamos si no se puede construir. Lo que sí creo que también dejó esta elección y ciertos eslóganes que se dijeron es la construcción es colectiva, digo, y por eso también estoy acá y podía ser con alguien que discuta 100%. En realidad me pusieron con alguien que no discuto nada. Ahora discutimos, pero aún ponemos un tema discutiendo, polémico perfecto. De fútbol. Sí. Pero aún discutiendo me parece que siempre va a enriquecer, y la mirada, digo, del Buenos Aires plural que decía hoy Steffi, todo para mí tiene que estar. Digo, tenemos que colectivamente crear algo. Digo, no existe, digo, en un edificio tenés una junta de vecinos que los que se ponen de acuerdo. Entonces, esa es la construcción colectiva. Y creo que tenemos que seguir trabajando en eso, aunque nos sigamos chocando parte contra la pared, pero por algo vino tanta gente a un evento como este, ¿no? Creo que hay demanda de que la cosa sea colectiva. A ver, le sumo una cosita, no, dos cositas. Me vas a discutir. No, una cosa que... Algo que los pongo en desacuerdo, Bien. nos hacemos pelear, porque
No, el tema generacional coincido totalmente. Yo, a ver, no le tengo mucha fe a los que vienen atrás mío, pero digo, en mi generación y alguna vez algún primo que tengo que es politólogo me decía que estaba acertado, porque él veía lo mismo y estaba estudiado, que nada, que la generación nuestra venía con otra dinámica, venía con otra impronta. Nada, yo recién mencioné que tengo amigos libertarios que no sé qué me dijeron, tengo amigos del PRO, y sí, hay un hilo de esperanza en eso, creo. Para la juventud, los que vienen atrás mío, más allá de observaciones personales mías que yo pueda hacer, nada, quedó pendiente una cosa que vos habías mencionado, que yo dije los últimos 4 años, vos me dijiste, bueno, es más largo. Sí, a ver, desde 2011 para acá, en términos netos, no crecimos nada, cero. O sea, el pibe que hoy tiene 25 años no vio esto funcionar. Claro. Entonces, no sabe que esto puede funcionar. Y de 2018 para acá, en términos de ingresos, todos los años un poquito peor. Entonces, bueno, nada, ayuda aparte a entender el enojo de los pibes, y la verdad tienen razón, y el voto a Milei, que también es inorgánico, pero es fiel, es un voto en respuesta a algo que no está funcionando. Y para sumar un poco de pesimismo, en los 80 esto funcionó así, no tan así, pero digo, era un quilombo parecido y duró 10 años. Entonces, puede seguir esto y podemos seguir así, y esta mediocridad o este descender gradual puede perpetuarse unos años más hasta que de alguna manera termine explotando. Entonces, nunca es tarde para emprender todos los cambios que tenemos que hacer. Y las elecciones presidenciales, qué mejor excusa que ahí para empezar a hacer los programas. Levi Yeyati, que voy a citar a alguien que igual es del otro... No, estaba en el equipo de cosas. Sí, laburo mucho. Dice algo muy interesante, decía en una entrevista que lo escuché, que decía, el próximo gobierno tiene que gobernar, tiene que asumir, sabiendo que va a perder la elección de mitad de término. Claro. Y esa es la mejor definición que puedes tener. Eso es lo mejor que le puede decir un ministro de Economía al presidente que asuma. Mirá, negro, que te voy a chocar todo, ¿eh? Van a hacer fila para ir a putearte, yo los voy a mandar a todo a Balcarce, yo acá no atiendo a nadie. Vieron que Remelenikov le decía a Dualde, yo no voy a los actos. ¿Cómo no vas a venir a los actos? Soy ministro de Economía del gobernador. No voy a los actos porque en los actos me manguean. Y cuando alguien me quiere manguear una partida a mí, tiene que venir a mi despacho. No me va a manguear en un acto, en la cancha de no sé dónde, que no sé qué. Bueno, algo así tiene que hacer. Entonces, bueno, es un buen diagnóstico. Lo que hay que hacer a veces no es del todo bonito. Partimos muy de atrás en la discusión. Emma Gil dice, acá hay medidas que son de signos políticos. Subir las tarifas del PRO, claro. Dar un programa social de los kirchneristas. Es una boludez. Hay momentos donde tenés que subir las tarifas y no importa si está el PRO, o si están los kirchneristas, o si está Massa. Y bueno, creo que hay que de a poco ir desandando ese camino de sobreideologización y volver a discutir las cosas de la manera más práctica posible para empezar a resolver. Los políticos yo desde que tengo uso de razón, la última vez que me solucionaron algo, lo mencionaste vos el otro día en Twitter, ayer, que podés cargar la SUBE ahora. Que podés cargar la SUBE y validarla en el bondi. Eso cuando me cambió los 3 randazos que le puso aire. El DNI más fácil. Los DNI, por eso no entiendo que los compañeros putean a randazos, fue los mejores ministros que tuvimos. Las pocas cosas que puedo mencionar de los últimos 10 años que algún político me haya solucionado algo. Y yo soy un privilegiado. Entonces, bueno, nada, partimos de menos 10, como las reservas. Hay que empezar. Sí, y en línea con eso de partimos de menos 10, a mí me gusta decir, para ir a Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, así que por eso pongo el ejemplo, pero para ir a Mar del Plata es la ruta 2, digo, entonces podemos discutir esto también, a veces las velocidades, no, pero es la ruta 2. ¿Por qué tenemos tantas diferencias hoy? Pues estamos en la Quiaca. Entonces, como nos alejamos muchísimo, y bueno, va a ser costoso, digo, volver, o vamos a tardar muchísimo, digo, no 4 horas. O sea, no muchísimo, pero estos 10 años que decía él es un poco así. Pero tenemos que en algún momento rumbear y empezar a venir para este lado, porque si no, nos podemos seguir alejando. Digo, eso es lo más triste. Siempre como que tuvimos como el colchón, ¿no? De que la Pampa nos da todo, de que siempre nos va salvando nuestra abundancia, pero ya llevamos mucho tiempo que nuestra abundancia no nos está salvando, porque el 40% de la población, y en realidad más, ya en estos meses, estaba debajo de la línea de pobreza, o sea que tanto no nos está salvando. Nos está salvando probablemente a los que estemos acá, pero cada vez nos salva menos, y hay que dejar de creer en eso, ¿no? Digo, en ese colchón o en esa abundancia que nos hizo ser como muy distintos a América Latina durante mucho tiempo, pero que nos empieza a alejar ahora cada vez más de países que antes veíamos como muy diferentes a nosotros.
Les voy a pedir que si tienen esas preguntas, que me las vayan haciendo llegar. Y mientras tanto, les dije, me interesó esto de ponernos en el 21, ¿no? Vos decís, el 21 tiene que haber señales. Y entonces lo que quiero preguntarles es, ¿qué señales ambos piensan, o por lo menos los va a dejar tranquilos? Vos decís, bueno, que pase esto. ¿Qué tiene que pasar el 21 para que vos digas, ok, empiezo a sentir que tengo aire en los pulmones de vuelta? Bueno, va a depender del escenario electoral. A ver, si gana Milei, lo primero que querría es que le ponga un precio a la dolarización, como para ponerle un techo a los paralelos, porque la transición puede ser muy complicada. Y la verdad que en ese sentido, ya más a esta altura tiene más para ganar que para perder, porque son 2 semanas. Literal, hace 2 semanas de feriado cambiario y bancario y le entrega este desastre a Milei. Así que una cosa que ayudaría a una transición un poquito más ordenada, si fuesen todos un poco más racionales, sería el lunes que es feriado, que se junten el lunes a la mañana y el lunes a la tarde una conferencia donde sepamos, bueno, no le quiere poner precio, pero bueno, algún rumbo del proyecto de dolarización, y obviamente que el gobierno actual pague algunos costos de transición, porque es lo justo también como buen perdedor. Del lado de Massa, en caso de que gane, yo quisiera el 20 de feriado que me anuncien el gabinete. Quisiera saber quiénes van a ser los ministros y si se puede delinear algo del programa económico en el que se supone que hay algunos profesionales trabajando. Sería un buen norte. Yo no quiero saber el fin o el detalle, no quiero saber cuál va a ser el régimen cambiario, no lo necesito. Si por lo menos me dicen que hay un programa y que hay metas cuantitativas y que tienen algún norte, digamos, eso ya para mí va a ser una buena señal. Obviamente, como todo en Argentina, somos personalistas. Yo quiero saber el nombre del ministro de Economía también. Eso va a impactar mucho porque uno ya tiene más o menos una idea de cuál es el perfil de ministro que vos necesitas para esta... ¿Cuál es el perfil? Y de centro, de conservador para la derecha, ¿no? Es una coyuntura donde tenés que hacer ajustes, correcciones. No podés poner un keynesiano. Como digo yo, que siempre le gusta usar la frase keynesiano en la crisis y liberal en la bonanza. La verdad que hoy estás en un escenario donde tenés que traer un tipo lo menos creativo posible, un tipo que venga a hacer la cuenta de almacenero, y si no cierra, se baja algún gasto o se pone un impuesto o se ajusta de alguna manera. Nada, es lo que me parece que demanda la coyuntura. Y después, obviamente, más allá del nombre y de la orientación política, que tenga el conocimiento técnico, que tenga los equipos, digamos. Cito a otra persona de Juntos por el Cambio, ya lo echaron igual creo, a Martín Lustó, que él dice el ministro de Economía no tiene que ser economista, tiene que ser abogado u otra cosa, tiene que ser un político. Bueno, como ahora, ahí está. Tiene que ser un político, porque tiene que coordinar equipos técnicos, porque tiene que tener la cintura para hablar con gobernadores. Entonces, bueno, yo quiero ver el nombre, y si el nombre puede venir con algunos anuncios en torno de lo que va a ser el comienzo de la implementación de un programa económico más de tipo integral, con reformas, y si meten la palabra Congreso ahí en el medio y acuerdos, yo me voy a quedar más tranquilo. Si no tenemos eso el 20, yo el 21 empiezo abiertamente en el podcast a criticar a Massa y a todo el gobierno. Bueno, no hay más tiempo. Lo digo en serio, ¿eh? Fue mucho tiempo de tolerar errores no forzados, una macro que no funciona, quilombo en todos lados, y la verdad que era entendible por el shock de la sequía, por no haber hecho las correcciones en el momento, que eso con el diario el lunes es fácil, se la concedo que no lo hayan visto. A ver, tenés un Ministerio de Agricultura con 5.000 personas laburando, no la vieron o no se la supieron explicar, se la dejo pasar, está bien. Después vino la elección, es todo entendible. A partir del 20 hay que empezar a hacer los deberes que nos hicieron durante todos estos años. Sí, en esa línea, aunque yo soy un poco más pesimista porque no le creo demasiado a ninguno de los dos candidatos, entonces más que señales, o sea, digo, no es solamente el 20 o el 21, ¿no? Es las primeras semanas. O sea, el 21 puedo confiar algo, creo que el nombre es muy importante, pero no por el nombre ni siquiera por el espacio político y demás, sino más que nada porque hoy por hoy uno conoce los distintos actores hasta dónde están dispuestos a ponerse firmes o no. O sea, más la actitud, por así decirlo, sí, de los posibles equipos, que, bueno, algunos que ya sabes que a la primera van a decir, bueno, sí, relajo esta meta. Entonces eso sí es fundamental. Obviamente, y no tiene que ser el primer día, pero señales claras de corrección de tipo de cambios, a empezar a hacer esto, lo que él decía, el trabajo sucio, bueno, que empiece antes del 10 de diciembre cierta corrección de precios relativos.
explicar esto, digo, si en la cara de cualquiera de los dos se ve esa cara de decir, miren que van a venir veces difíciles, que son esas cosas que a los economistas nos callan en la campaña y nos dicen no se puede decir eso, pero que por ahí a partir del 21 hay que empezar a decirlo, porque si no, después se pasa al gobierno diciendo no, la herencia, y la querés decir en junio del año que viene. Junio es tarde, hay que empezar ya a marcar ese camino, y creo que eso sí, son las señales, pero yo por lo menos voy a ser bastante escéptica, o sea, no sé si el 21 igual apoyaría en el podcast. Yo. No, el 21, yo ya me estoy preparando para putear, es obvio que es obvio que va a fallar, pero bueno. Le vamos a dar el crédito a la duda. Uy, mira todas las preguntas que hay. Hay una cantidad de preguntas. Esto es todo mérito de ustedes, hay una que está a tono con la semana coyuntural. ¿Economía bimonetaria, sí o no? Qué pregunta. ¿Contratos en dólares? Hay muchas preguntas sobre regímenes cambiarios porque claramente el dólar es lo que nos está preocupando más. Así que hay otra también sobre la salida del cepo, desdoblamiento, por ejemplo. Pero vamos primero con economía bimonetaria. Bueno, es que son todas están todas vinculadas. Claro, por eso le digo regímenes cambiarios. La realidad es que en el estado en el que está la demanda de pesos, el bimonetarismo puede terminar muy mal. Puede ser el golpe de gracia que le falta al peso para depositarnos en una hiperinflación. La verdad es que nobleza obliga a cualquiera que proponga una economía bimonetaria. Quiero creer que viene con un programa fiscal y monetario atrás. Bien, al no conocer ese programa monetario y fiscal tiendo a desconfiar. Yo prefiero ahorrarnos el riesgo de terminar en una hiper por intentar una cosa así. Por ende, tampoco estoy de acuerdo con salir del cepo el día 1. Me parece que primero hay que hacer todas las correcciones y una vez que tengas todo preparado, intentar salir. Y después que nos quedaba... y desdoblamiento... le voy a decir a todo que no, desdoblamiento no, tampoco es algo que me guste. Los desdoblamientos en general son regímenes de tipo transitorio. Ninguna economía funcionó muchos años seguidos con desdoblamiento, pues en algún momento, si el desdoblamiento sale bien o convergés, o si no, explota, como el plan primavera que explotó. Y yo creo que de alguna manera un desdoblamiento, que es una alternativa que es muy factible en el corto plazo, en términos políticos creo que puede llegar a suceder. A mí lo que me da miedo del desdoblamiento es que cuando vos formalizás el desdoblamiento, porque ahí me podría decir, bueno, esto ya está funcionando desdoblado. Si hay un par de operaciones que haces al MEP y hay otras que haces al oficial, ya hay como un desdoble. Bueno, sí, eso opera de manera informal, si se quiere. Un desdoblamiento es formalizar eso, ¿bien? Y empezar a desplazar demanda y oferta de dólares de un mercado al otro, acorde a cómo en dónde perdés y en dónde ganás reserva. Yo creo que eso tiene dos problemas. Primero, te va a perpetuar una brecha muy grande, no la vas a poder bajar y en algún momento termina explotando, porque no desarticulás ninguno de los incentivos horribles que te genera la brecha. Y en segundo lugar, no le confío a los equipos técnicos y a los políticos que armen bien un desdoblamiento. Por el simple hecho de que cómo piensa cualquiera un desdoblamiento, mira al mercado oficial y dice, bueno, ¿qué hacemos en el mercado oficial? Y estamos perdiendo reserva. Bueno, ¿qué sector tienes de déficit? Digo cualquier cosa, Petróleo. Bueno, petróleo mandalo al paralelo. Y listo, acá tenemos superávit en el oficial. No, sí, pero estás mandando un déficit neto al paralelo, con lo cual el paralelo ahora va a tener más presión arriba y la brecha va a tender a ser más grande. No importa, lo que compramos acá lo devolvemos allá, más caro. Bueno, así explotan los desdoblamientos, ¿no? Porque la broma de un desdoblamiento es que traiga dólares en términos netos por fuera del sistema que no van a aparecer porque desdoble. Por eso ni desdoble, ni oficializar el desdoblamiento, ni economía bimonetaria, mucho que menos dolarizar. No, hay que ordenar los precios relativos y tratar de que esto converja de alguna manera. Coincido y sumo a lo del desdoblamiento, el riesgo grande que tiene es, o el desafío es flujos y stocks. Una cosa son los flujos, ponele que vos digas todo lo comercial va como ahora, en realidad ya exportador está a 540, entonces podrías decir lo importador también, pero el problema es la deuda de los importadores, ¿va a 540 o no? Y tenés un sobrestock de más de 20.000 millones de dólares, las deudas, ¿a qué tipo de cambio? Entonces, tiene complejidades que no es tan simple como decir, bueno, a distintos. Sí creo igual que algún tipo de simplificación del régimen actual que tenés, que no es ni salida del cepo y demás, pero no sé si son 18 distintos, o sea, esto Netflix una cosa, Limón otra y Soja otra, creo que no, que de hecho con la última medida de la exportación a 540 iban a eso. Y por otro lado, lo que sí
coincido, pero para que redoblo, para que quede claro, no va a haber ningún programa cambiario, o alquimia cambiaria que supla este programa integral, fiscal y demás. Entonces, a mí no me gusta la dolarización, no me gusta el bimonetarismo, pero más allá de si me gusta o no, no puede ser lo único. O sea, si es lo único, salgamos con cacerolas. Si es acompañado con algo más, la realidad es que, por ejemplo, el bimonetarismo, ya está funcionando la economía y cada vez más, o sea, solamente alquilás en dólares. Entonces, formalizarlo tendría algunos problemas que, digo, de nuevo, yo tampoco no me gusta, pero eventualmente para alguna transición se podría ir algo así, pero si hay algo detrás. Digo, si tenés un programa económico, sin programa económico, solamente alimentás una hiper de pesos. Bueno, estamos llegando al final, así que voy a hacerles la última pregunta, que es como la más, el consenso de preguntas, de las miles de preguntas, un libro básicamente hay acá. Se puede Si quieren se los doy. se puede contestar después, si no. En el podcast. Si alguien se anima, si alguien se anima a pasarlas, por ahí nos podemos comprometer. No, bueno, son muchas igual. Pero gracias por la curiosidad y por la participación. Pero sí hay una pregunta que es bastante común, que es que cuál es un poco la parte esperanzadora, ¿no? Como que quiero que terminemos también un poco con esta idea. ¿Cuáles son esos puntos de acuerdo en los que deberíamos empezar a trabajar desde la política, a demandar desde la sociedad civil? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? Sí, a ver, en la parte esperanzadora yo no dejo de ser, no dejo de tener esperanza, por eso uno sigue trabajando en todo esto. Creo que hay una coyuntura muy difícil y hay un desafío estructural grande, pero que Argentina tiene todo. Realmente somos el mejor país del mundo, así que digo, con eso como premisa tenemos recorrido y tenemos capacidad exportable, digo, una fuerza laboral todavía muy, muy activa y demás. Sí creo que, pero estas son mis banderas de que creo que tenemos que mirar distinto. Tenemos que entender de una vez por todas que la maquinita de la felicidad no existe, eso no es dinamitar el Banco Central, pero no es financiarnos eternamente con emisión y con inflación. Entonces, y eso tiene que quedar muy claro, y para eso es el camino difícil de no querer todo, y un Estado enorme. Aún si hubiese podido financiar con impuestos, creo que no, ya también estamos ahogados de impuestos. Después creo también que hay que, de nuevo, discutir lo laboral, que no es flexibilización, pero es entender las nuevas formas de laburo. También, y sin duda, y eso para mí es uno de los grandes, donde se metió la ideología en la economía argentina, esto de que queremos exportar más, todos vamos a levantar la mano, pero ahora las importaciones las vemos con algún recelo. Y la realidad es que si queremos exportar más, tenemos que poder importar y tiene que haber un comercio más abierto que el que hay hoy. Hoy, obviamente, por una coyuntura muy específica, casi están frenadas las importaciones, pero más allá de eso, tenemos que ir a una economía más abierta. Entonces, eso creo que son las tres grandes discusiones que hay que dar. Una economía más simplificada también, en esto, el costo argentino, el sobrecosto argentino lo tenemos que correr. Y la sociedad civil de alguna forma lo tiene que demandar. Yo fui secretaria de Hacienda de la provincia y te sentabas con los empresarios y lo que te reclamaban era bajame los impuestos, pero no necesariamente bajame los trámites. Y en realidad compiten, ¿no?, esos costos. Este lobby constante empresarial de tratar de ir acomodándose a la próxima crisis, pero de la manera que a mí me haga zafar, creo que también lo tenemos que cambiar. O sea, los empresarios tienen que entender que más que a su industria particular, lo que hay que proteger es que la macro sea sana. Una macro sana anda el litio, anda la soja y anda la economía de conocimiento, turismo, debería andar todo. Entonces, un poco frenar ese lobby empresarial y creo que no se me olvida ninguna de las más importantes. Bueno, retomo lo de la primera parte. Hay una agenda optimista también. Yo me imagino que Dios se debe estar como agarrando Dios el otro, no Maradona, el 2, digamos.
Se debe estar agarrando la cabeza por la cantidad de oportunidades que nos tira. Digo, ya es como queda, como suena como un discurso político, ¿no? Tenemos el litio, tenemos Vaca Muerta, pero de verdad, o sea, no sé, tirar un pucho, como decía Isé, porque tirás un pucho y sale un árbol de cigarrillos, es una cosa de loco este país. Lo que pasa es que, bueno, tenemos malas administraciones y yo creo que en parte tienen que ver con algunas cosas que estuvimos mencionando acá, que no tienen que ver estrictamente con lo económico, creo que tienen que ver con que nos describen más como sociedad. Somos una sociedad que no sabemos discutir, que somos todos muy maduros, todos muy intensos, somos muy particulares, y creo que en el seno íntimo más general estamos peleados con nosotros mismos. Entonces, los argentinos están peleados con los argentinos, y así es muy difícil. Por eso me envalentona cada vez que aparece una propuesta de avenida por el medio, de unidad nacional. Digo, nada, el día que nos dejemos de pelear, no, digo la sociedad y digo los políticos. Para mí los políticos son un reflejo de la sociedad, porque es la sociedad la que lleva a los candidatos digo, en una interna que Bullrich le gane a Larreta, es una sociedad que abiertamente se quiere pegar un tiro en el pie. Digamos, porque no hay ninguna razón, no encuentro razón, y miren que soy recontra humilde, no quiero meterme en la interna de los demás, pero digo, no encuentro razón lógica porque que en esa interna haya ganado una candidata como Bullrich o un tipo como Larreta. Entonces digo, no, bueno, evidentemente la gente premia, los argentinos estamos premiando ese tipo de conductas y después salen las cosas como salen. Entonces creo que, nada, tenemos un problema más profundo. Estaría bueno que ahora que termine el proceso electoral todos bajemos un cambio, podamos volver a discutir las cosas de manera más sensata, de manera más seria, más profesional y más honesta. Y una vez que hagamos eso, generando 10, yo tengo un tío que lo cargamos con mi primo porque siempre que nos juntamos toma una copa y empieza con el pacto de la Moncloa. Pero bueno, mi primo lo carga y yo le digo, pero en última instancia termina teniendo razón, porque lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en 10, 12 cosas que no tocamos por 20 años. Y yo creo que si logramos eso, hay una vía de optimismo para que esto empiece a funcionar un poquito mejor. De vuelta, coincido, no se va a solucionar de acá a un año, de acá a 5, por ahí de acá a 10, pero digo, si nosotros podemos mostrar que nos ponemos más o menos de acuerdo, que hay cosas que no se tocan, que se generan políticas de Estado y que algunas cositas en el margen van mejorando de a poco y mejoran de manera sostenible, y bueno, ¿cómo que no se puede ser optimista con Argentina? Yo tengo una imagen mental un poco naif, pero que es que estemos todos los argentinos como estuvimos en el penal de Montiel, pero con esas ganas, ¿no? Que todos medio nos inclinamos para un lado, digo, que acompañamos, aunque él lo ejecutó, con algo de lo económico. Es bastante naif, pero ojalá algún día se dé. Bueno, coincido. Bueno, por más penales de Montiel, entonces. Hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias por haber venido. Hay birritas y cosas para tomar. Quiero aprovechar para agradecer a todas las chicas, a todo el equipo de La Maquinita y a todos los sponsors que hicieron posible esta conversación. Justo la maquinita. La maquinita, justo. Hay que cortar la maquinita, pero no esta maquinita. Esta maquinita no hay que cortarla, esta hay que hacerla crecer. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. Yo que dije la maquinita de la felicidad no existe, esta sí. Esta maquinita de la felicidad sí existe. ¿Cómo me decís? Que contesten la encuesta, por favor. Contesten la encuesta que está acá atrás. Ahora sí, muchas gracias, birrita, y vamos a Argentina todavía. Quedan muchas tareas después de esta charla de consensos que construir y mucho para pensar. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Esto fue Máquina de Ideas, una asociación entre Buenos Aires Herald y La Maquinita. Gracias por haber visto.